Aprender metodología de la investigación no significa aprender nada más otra materia para tener que pasar de año. La metodología de la investigación puede enseñarse como una forma para que los alumnos aprendan a relacionarse con su entorno, con su realidad. Quizás la principal característica de enseñar metodología es una forma de enseñar rigor. ¿Y qué quiero decir cuando digo que es enseñar rigor? Enseñarle a los alumnos que la realidad no siempre se va a ajustar a lo que ellos quisieran, a sus preferencias o a sus expectativas. El método en ese sentido es algo que nos permite mantener a raya nuestra propia subjetividad. No podemos derrotar nuestra subjetividad porque somos humanos, porque cada uno de nosotros tiene una perspectiva propia y todos vemos el mundo desde nuestra perspectiva. Pero eso no quiere decir que todo se vale, que todo es subjetivo. Quiere decir que para escapar de nuestra entera subjetividad necesitamos ¿qué? Un método. El método somete nuestros valores, nuestras creencias, nuestras expectativas al ácido de la prueba empírica, a tener que corroborar algo que creemos y a lo mejor tenemos buenas razones para creerlo. Eso no significa, sin embargo, que solamente porque hay buenas razones para creerlo sea cierto o vaya a ser cierto. El método en ese sentido lo que nos permite es contar con un instrumento que nos relaciona con la realidad de otro modo, de un modo que es el que los investigadores en ciencias sociales nos relacionamos con la realidad. Estamos constantemente contrastando, estamos constantemente poniendo a prueba cosas que creemos que a lo mejor pueden ser o no, pero hace falta tener una manera de acceder a la realidad para no estar constantemente encerrados en nuestra propia subjetividad. En una época como esta, además, llena, digamos, de tanta información de calidad muy diversa, de noticias falsas, de realidades alternativas, se vuelve más importante que nunca transmitir a los estudiantes una metodología de la investigación. No puedes decir lo que tú quieras. No todo vale igual, ¿no? Cuando dices algo que tiene fundamento, que tiene evidencia, que puedes sustanciar, remitiendo a algo más que tus simples preferencias o tus expectativas, te estás relacionando con la realidad. Decía el filósofo español Ortega y Gasset que realidad es aquello que ocurre afuera de nosotros e independientemente de nuestra voluntad. La metodología precisamente nos ayuda a acceder a eso que ocurre fuera de nosotros e independientemente de nuestra voluntad, pero que tiene un efecto directo en nuestras vidas, en nuestra experiencia, que no depende nada más de nosotros. El rigor, entonces, es una de las principales características de la metodología de la investigación. Estar dispuestos a cambiar nuestras ideas si las ideas no corresponden con los hechos que hemos podido observar. De hecho, investigar, hacer ciencia social, no consiste casi nunca en corroborar lo que creíamos, sino encontrar evidencia que lo refute, en encontrar algo de la realidad que no conocíamos, pero que nos obliga a replantearnos nuestras ideas, a repensar alguna explicación que teníamos sobre cómo funciona el mundo. Otro aspecto muy importante de la metodología, además del rigor, es la objetividad. Como decía hace un minuto, la metodología es un instrumento que tenemos para mantener nuestra subjetividad a raya. Pero la objetividad en ese sentido consiste en hacer el esfuerzo por ver la evidencia, por ver la realidad, independientemente de que nos guste o no. De hecho, es muy común que las personas que son rigurosas y que son objetivas muchas veces observan cosas que no les gustan. Es casi como una prueba de si uno está siendo científico o no, la sensación de que lo que estás observando no es del todo agradable. Porque si observáramos solamente lo que nos gusta, si solamente corroboráramos
lo que queremos encontrar, en realidad no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo un simulacro de ciencia, porque el verdadero método consiste en habérselas con eso que está allá afuera, que no depende de mí y que muy probablemente no va a ser súper agradable, no se va a ajustar a lo que uno esperaba. La ciencia y la metodología también siempre tienen ese componente como de la sorpresa, de la innovación. Y bueno, en ese sentido, enseñar metodología, como decía en un principio, es enseñar a los alumnos a relacionarse con el mundo de una manera rigurosa, de una manera objetiva. Y el tercer componente que me gustaría subrayar en este momento respecto a enseñar metodología es la ética. La metodología no es solo una técnica de cómo hacer las cosas para hacerla bien, sino también implica un compromiso, una responsabilidad de admitir las conclusiones a las que nos conduzca nuestra metodología. La investigación siempre va a desembocar en un lugar y ser congruente con nuestra investigación y con nuestra metodología significa, bueno, pues no negarnos a esa posibilidad, admitirla y ser, digamos, éticos, íntegros en ese sentido. Por eso creo que es tan importante saber transmitir a los estudiantes el valor que añade a su relación con la realidad, con el mundo, ser rigurosos, ser objetivos y ser éticos. Tener una metodología de la investigación que sin duda alguna enriquece nuestra experiencia y nos permite acceder a un montón de conocimiento del que de otro modo nos estaríamos privando. Otro aspecto de la vida cotidiana de los jóvenes en esta época es la sobreabundancia de información que hay en Internet. Enseñar metodología de la investigación también es enseñarles a buscar mejor, a discriminar entre distintas fuentes y también a contrastar entre distintas informaciones. No todo lo que hay en Internet es cierto por el simple hecho de que esté en Internet. Como antes, en la generación de nuestros papás, no todo lo que estuviera en un libro era por el simple hecho de estar en un libro cierto o verdadero. Tener una metodología de la investigación es contar con el instrumento que nos va a permitir cotejar entre distintas versiones. Si no podemos adjudicar cuál es mejor que otra, por lo menos podemos tener claro que hay versiones distintas e incluso preguntarnos cuál sería la evidencia que necesitamos para poder adjudicar, para poder resolver la diferencia o el contraste entre dos informaciones antagónicas. En ese sentido, ya que estaba hablando de Internet, otra cosa que también es muy importante de la metodología de la investigación para los jóvenes tiene que ver con que no se puede citar libremente Internet. Hay que desarrollar una cierta actitud, un cierto ojo, un olfato crítico con respecto a la información que encontramos en Internet. De ese mismo sentido, también parte de enseñar metodología consiste en enseñar cómo desarrollar un aparato crítico, es decir, un aparato de fuentes que sustentan todo lo que estamos diciendo. Porque nadie está pensando en el vacío, nadie parte de cero para decir lo que dice, para movilizar las ideas, los argumentos, el conocimiento. La tarea de aprender siempre es una tarea colectiva y en esa medida es muy importante dar crédito a cuáles son las fuentes en las que nos estamos basando para decir lo que estamos diciendo. Eso no quiere decir que nadie diga nunca nada nuevo o innovador, que no ofrezca un ángulo distinto, pero implica que reconozcamos que el conocimiento es una comunidad de ideas, alimentada por distintas escuelas de interpretación, por distintos autores, a los que hay que dar crédito también para poder de alguna manera reconstruir el tren del argumento que uno está tratando de hacer. Por eso es tan importante el aparato crítico, para saber de dónde viene esto que estás diciendo, cuáles son tus fuentes, ¿no? Y poder también cotejarlas, contrastarlas. Digamos, no se trata simplemente de reproducir las ideas de otros sin aportar uno, ¿no?
Significa simplemente dar crédito al origen de una idea que uno está tratando de desarrollar o que uno está tratando de rebatir también. Y como parte de la ética de lo que podemos denominar el aparato crítico, otro aspecto fundamental al enseñar metodología es enseñar a los estudiantes que no se vale copiar y pegar. No se vale hacer una búsqueda en internet y agarrar un pedazo de Wikipedia y ponerlo en su trabajo como si fuera propio. Porque uno, porque no lo es, y dos, porque eso les ahorra la tarea de pensar. Eso no enriquece su conocimiento, su vocabulario, su capacidad de relacionarse críticamente, creativamente con el mundo. En eso me parece fundamental enseñarles desde el principio que además de estar mal hacer copiar y pegar, además de estar mal plagiar ideas que no son propias, eso implica siempre desperdiciar la oportunidad de pensar por sí mismos, que a final de cuentas es lo que queremos enseñarles por encima de cualquier otra cosa a los estudiantes, a pensar críticamente, a escuchar su propia voz, a darse la oportunidad de pensar y crear ideas propias. Cada vez que un estudiante plagia, cada vez que corta y pega párrafos que no son de su autoría, se está privando de la oportunidad de pensar por sí mismo. La metodología es una forma de enseñarles precisamente a pensar por sí mismos.